Seguimos, amados hermanos, con nuestra serie de Santiago, Fe Genuina. Hemos comenzado esta serie Fe Genuina porque creemos que la iglesia tiene que tener una fe genuina, real. No una fe perfecta porque no somos perfectos, pero sí real, genuina. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con poner en práctica la palabra de Dios. Saben, amados hermanos, hoy se está diseminando grupos alternativos de la fe cristiana y otros que no son necesariamente de la fe cristiana, que están hablando de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Y eso ocurre muchas veces. Nos llevaremos sorpresas en el cielo de pronto, amados hermanos, porque el hecho de asistir a una iglesia no nos hace cristianos. Como el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, en los días finales, Señor, Señor, y entonces le declararé, ¿qué dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tremendo lo que decía el Señor Jesús. Que podemos estar cantando y Él pueda decirnos, nunca te conocí. Oh, nunca te conocí. Eso también lo dijo Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Qué dice? Y amados hermanos, el cantar o asistir a una iglesia no nos da confirmación de ser hijo de Dios, sino que nos confirma ser hijo de Dios. ¿Qué? Obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que Santiago hoy nos está hablando. El tema de Santiago, de la simple lectura, nos damos cuenta que nos habla de la obediencia, ¿no? Porque los que hemos llevado el curso de cómo estudiar la Biblia, vemos que, ¿cuál es el tema que está hablando Santiago? ¿Qué tema? La palabra, ¿verdad? Y que tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago lo está diciendo así directo, que tenemos que ser hacedores. Él dice, por ejemplo, la semana pasada vimos Santiago 1:18, esto lo vimos la semana pasada, y de ahí él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La semana pasada lo vimos cuando vimos acerca de la tentación y que de Dios no procede nada malo, más bien de la palabra de Dios procede poder. ¿Poder para qué? Poder porque nos hace nacer de nuevo. Él nos hizo nacer. Tú y yo tenemos que nacer de la palabra de Dios. Pedro lo diría de esta manera, 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, de Dios, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es el instrumento ¿para qué? ¿Aló? Se cortó la línea, se fue el wifi. Para lo que es el texto, ¿para qué? Para nacer de nuevo. Bueno, porque es tan complicado. Hemos nacido de nuevo por mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y lo primero que obra en nuestro corazón, es cierto, también nos transforma todo, pero lo primero que obra en nuestro corazón es que nos hace nacer de nuevo. Mi amigo, mi hermano, si tú no has nacido de nuevo, entonces no verás el reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo le preguntó, maestro, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le respondió, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Santiago nos va diciendo, puedes retroceder. Santiago comienza diciéndonos de que la palabra de Dios tiene poder porque hemos renacido, hemos nacido. Y ahí comienza Santiago a hablarnos para entrarnos al tema, Santiago 1:22, para decirnos que tenemos que ser
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo creo que es Santiago, esto se lo había escuchado ya a su medio hermano Jesús. Y él hoy nos está hablando de algo práctico. Algo práctico. Volvamos una vez más a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan 2:3, mientras que bueno. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos. No hay otra forma. No hay otra forma. Así es. La única forma que acredita que tú y yo conocemos a Dios es que obedecemos su palabra. No hay otra forma. Muy bien, entonces, si lo que acredita la gran prueba de que conocemos a Dios, bueno, ahora sí, un comercial. 1, 2, 1, 2, ahora sí. Gracias, Angie, gracias. Me nombra que estoy en la parte de introducción todavía. ¿Quién ha conocido a Dios? ¿Quién ha conocido a Dios? El que obedece su palabra. Eso nos está enseñando Santiago. Santiago nos está llamando a ser hacedores de la palabra en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra. Mi amado hermano, si no eres un hacedor, si no eres alguien que obedece la palabra, perdóname, pero yo no lo digo, lo dice Santiago. Nos estamos engañando. Si no eres un hacedor de la palabra, perdóname, te estás engañando. De pronto crees ser cristiano o cristiana, pero te estás engañando. Lo dice Santiago, engañándose. ¿Por qué se engañan? Ahora, repito lo que dije al inicio. No quiere decir que seamos perfectos, que no pequemos, que no cometamos fallos. No, eso no quiere decir. Quiere decir que mi corazón va a buscar hacer todo lo posible para obedecer a Dios. Tanto como usted y yo mismo necesito tomar de Dios para ser obediente, tomar de su palabra. Pero no soy perfecto, no tengo fallos, errores. ¿Quién me conoce más? Mi esposa. Entonces necesitamos más de Dios. Necesitamos de Dios de Él. Pero un hijo de Dios quiere ser obediente a Dios y a su palabra. Si no decides ser obediente, te estás engañando. Y Santiago lo vuelve a decir en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así es vana. Estás engañando tu corazón. Y permitidme recordaros que cuando Santiago escribe a los creyentes, eran creyentes con dos características muy particulares. Eran creyentes que se encuentran rodeados de muchas religiones. Estaban los babilonios, los asirios, cananeos, persas, griegos, romanos, egipcios, muchos otros pueblos. Era una sociedad politeísta. Los ateos eran los cristianos, así le decían en ese tiempo a los cristianos ateos, pero que solamente creían en un Dios. Ahora ha cambiado, ¿no? Al revés. Pero en ese tiempo los ateos eran acusados los cristianos de ser ateos. Y también eran creyentes judíos que antes habían sido devotos a su religión judía. Entonces, corrían el riesgo de centrarse en las ceremonias y no tener una espiritualidad profunda. ¿Dónde radica la diferencia entre aquel que se engaña y lo verdadero? ¿Dónde radica la diferencia entre un creyente verdadero y uno falso? ¿En qué radica la diferencia? En la obediencia a la palabra de Dios, así es. Ahí radica la diferencia. De ahí que hemos titulado el mensaje de hoy es vívelo si lo crees. Así le hemos titulado. Es que debemos vivir lo que creemos, así es. Si tú dices creer, tienes que vivir conforme a lo que crees. En otras palabras, ser obediente a la palabra de Dios. El que dice que cree y vive de otra forma, Santiago dice que se está engañando. Por eso que Santiago hoy nos da consejos, recomendaciones para poder vivir lo que creo. Pastor, ¿cómo vivo lo que creo? Pues Santiago nos da hoy
tres recomendaciones. Permitidme compartir tres recomendaciones de Santiago. En primer lugar, tenemos que acercarnos a la palabra con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Cuando nos acerquemos a la palabra, tiene que ser con una actitud correcta. Santiago nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Interesante la palabra implantada, porque la imagen de Santiago es que la palabra tiene que ser plantada en el corazón, plantada en nuestra vida. La palabra tiene que ser sembrada en nuestra vida. ¿De dónde saca esto Santiago? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó su medio hermano Jesús, nuestro Señor? La parábola del sembrador. Él tiene esa idea que aprendió de Jesús. La palabra tiene que ser plantada. Nuestro corazón es como un terreno. La palabra de Dios tiene que quedar sembrada en nuestros corazones para que produzca fruto abundante. Si no está sembrada en nuestro corazón, entonces no va a producir fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro corazón? Si es la tierra, ¿qué tenemos que hacer con nuestro corazón? Prepararlo como la tierra donde se siembra la semilla. Un corazón donde la palabra de Dios ha quedado sembrada trae salvación, trae fruto en su vida, salvación. Esa persona sirve a Dios, esa persona madura en Dios, esa persona habla de Dios, esa persona es obediente a Dios, es el fruto. Pero la palabra de Dios solo producirá fruto en el corazón de su hijo, que prepara su corazón, como la tierra prepara su corazón. En otras palabras, tiene que tener una actitud correcta. ¿Os habéis dado cuenta que hay personas que a veces escuchan mucho la palabra de Dios? Toman cursos bíblicos de la palabra de Dios. Escuchan en el internet, en las redes sociales, la palabra de Dios, pero no crecen en su vida cristiana. ¿Se han dado cuenta? ¿Dónde radica el problema? Porque ellos escuchan la palabra de Dios o la leen tanto igual o más que nosotros, pero no produce fruto en su vida. ¿Por qué? Depende mucho de su actitud frente a la palabra. Preparar nuestro corazón es cuidar nuestras actitudes, tener una actitud correcta. Y muchas veces la actitud frente a la palabra hace de que la palabra no se siembre en nuestro corazón. Mi amado hermano, si tú quieres ver fruto en tu vida con la palabra de Dios, entonces tenemos que tener una actitud correcta. Y Santiago nos va a recomendar pasos prácticos para tener una actitud correcta. 4 pasos prácticos para tener una actitud correcta, nos dice Santiago. El primer paso que dice Santiago está en el versículo 19, que dice: por esto, mis amados, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer paso práctico? Ahí está, prontos para oír. Tenemos que estar prontos para oír. Prontos para oír. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces tenemos que ser prontos para oír. Frente a la palabra de Dios, su Hijo debe estar listo para oír lo que Dios quiere enseñarle. Prontos para oír. Pero a veces, ¿qué ocurre, mi amado hermano? ¿Qué ocurre, la verdad? ¿Qué ocurre?
los pensamientos comienzan, uy, tengo que cocinar, hoy tengo que limpiar, mañana tengo que trabajar, ay, mi esposo que no fluye y no estamos prontos para oír. Santiago nos dice, hermanos, prontos para oír. Tenemos que disponer, escuchar la palabra de Dios. Amén. Segundo consejo práctico que nos dice Santiago. Vale. El segundo paso. ¿Puedes ir al versículo 19? Bueno, está ya. Tardos para hablar. Es decir, Santiago nos dice, ahora sí, el segundo paso, tenemos que ser tardos para hablar. Tenemos ¿cuántas orejas, cuántos oídos? ¿Y cuántas bocas? Una. ¿Y por qué algunos parecían que tuvieran tres y menos? Santiago dice que tenemos que recordar que debemos escuchar más y hablar menos. Ahora, esto también tendría que ver mucho con lo que dice Santiago, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, que dice, no os hagáis mucho de vosotros maestros porque tenéis doble condenación. Es uno quiere ya enseñar, pero ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Aprender de la palabra de Dios. Debemos ser tardos para hablar, más bien dispuestos para escuchar. Aún tardos para cuestionar. A veces ya queremos, todo lo que vemos queremos cuestionarlo. Tardos para hablar. Y tercero, versículos 19 y 20, dice, ¿tardos para qué? Para irarse. El versículo 20 dice, por esto, mis amados, por esto, el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, debemos ser tardos para enojarnos. Nunca te enojes contra Dios y su palabra. Ay, ¿cómo Dios me dice esto? Que yo quiero hacer esto. No, yo no voy a leer la palabra porque dice que no me emborrache. Yo quiero emborracharme, yo me molesto por eso. Yo no quiero que me diga eso. Entonces nos enojamos contra la palabra muchas veces. Ay, me dice que no chismee, pero a mí me gusta cotillar. Cuarto paso. Ahora, vamos a correr los tres. Primero, tenemos que ser prontos para oír. Segundo, tardo. Escucha, abre tu corazón. Tercero, tardos para enojarnos. El cuarto paso, debemos preparar nuestro corazón. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Amados hermanos, lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón, tal cual la tierra se prepara para que la semilla entre y produzca fruto, asimismo nosotros debemos preparar nuestro corazón y tenemos que sacar de nuestro corazón la malicia. Dice Santiago que tenemos que sacar la abundancia de malicia, y esto es la idea de un jardín, de un terreno donde hay hierba mala. Para poder plantar tenemos que sacar la hierba mala y tenemos que sacar la malicia o la inmundicia que hay en nuestro corazón. ¿Y esto cómo es? Desechando el pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos desechar el pecado arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios cuando pecamos. Entonces así preparamos nuestro corazón para que la palabra de Dios venga a nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, confesarlos. De esta manera preparamos nuestro corazón. Pero también dice que debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre, en forma mansa debemos recibir el mensaje de la palabra de Dios con la disposición de ponerlo en práctica.
De esa manera, cuando la palabra de Dios es plantada en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios da su fruto en nuestra vida. Y vemos el cambio, la transformación que solo la palabra de Dios obra. Amén. Así que tenemos que tener mansedumbre. Mansedumbre, hermano. Es lo contrario a la ira, al enojo. Tú no vayas, tengo que leer la Biblia. No. Dispuesto a que Dios te hable. Señor, háblame. Necesito cambiar. Necesito ser mejor esposo, mejor mujer. Háblame, Señor. De esta manera nos dice Santiago que tenemos que preparar nuestro corazón. Entonces la palabra da su fruto y seremos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la palabra con una actitud correcta, preparando nuestro corazón. Lo segundo que nos dice Santiago es que tenemos que poner atención en la palabra, a la palabra. Pon atención a la palabra y persevera en ella. Hay que poner atención a la palabra. Miren lo que dice el versículo 22 y 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, mira, ahí cambia la palabra por otro sinónimo, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Luego del ejemplo que hace Santiago de un sembrío, de un jardín, ¿a qué ejemplo pasa Santiago? Al ejemplo del espejo. Así es. ¿Saben qué, amados hermanos? Muchas personas tienen el concepto erróneo de que solamente escuchar un buen sermón, un buen estudio bíblico, les hará crecer. Creen que van a ser bendecidos por Dios. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. La Biblia dice que es bienaventurado el que pone en práctica la palabra de Dios. Y Santiago, por eso que usa el espejo. La palabra es como un espejo y tiene la función de evaluarnos, de mirar en el espejo y evaluarnos para ver dónde estamos fallando. Y luego de poder dejar que Dios nos corrija por medio de su palabra. Y Santiago en forma práctica nos dice que podemos cometer dos errores. Dos errores podemos cometer frente al espejo de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos dos errores? El primero está en el versículo 24. No sé si un ratito me puedes poner el versículo 24. Que ya está el error. Bueno. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Qué ocurre? El primer error es de mirar superficialmente. Uno mira y se va. El primer error, no sé si puedes avanzar, Nicole. El primer error es mirar superficialmente. Hay personas que van a la palabra, pero no se evalúan cuidadosamente, no evalúan su vida, leen nomás superficialmente. Y una lectura superficial de la palabra no va a revelarnos nuestras necesidades fundamentales. Si leemos superficialmente y no nos evaluamos, entonces la palabra de Dios no va a obrar en nuestras necesidades. Por ejemplo, hoy antes de venirme me miré en el espejo. Así que me miré en el espejo, me peiné y ahí me miré. Y dije, Señor, grandes y maravillosas son tus obras.
Entonces, y me arreglé. Pero ¿le pasó a usted un momento que quizás usted se miró en el espejo y salió apurado? Y cuando salió dije, uy, creo que no me peiné. ¿Le ha pasado? Y de pronto salió despeinado, despeinada. A veces yo me cruzo con alguien. Hermano, ¿usted es la hermana de...? Ay, pastor, me salí así apurada. Y salí. ¿Y amanecí en su pijama? Ay, sí, pastor, me olvidé de... Uno sale rápido, le ha pasado, uno sale rápido, despeinado. Hermano, ¿te has peinado? Ay, pastor, pero me he olvidado, creo que me olvidé. Sí, porque tienes todos los pelos parados, hermano. Ay, sí. Entonces se miró superficialmente en el espejo. ¿Sí o no? Entonces, a muchos de nosotros nos ha pasado un momento que quizás nos hemos mirado superficialmente y no nos hemos peinado, no nos hemos arreglado, venimos con el trabajillo doblado porque no te miraste bien. Te miraste superficialmente, ¿verdad? Ese es el primer error. El segundo error es el error de olvidar lo que vemos en el espejo. Porque dice Santiago, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, se mira y luego ya se olvida, o sea, que no pone atención porque se olvida. Entonces, ese es el otro error que cometemos muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios. Nos olvidamos. No ponemos atención a la palabra, por lo tanto nos olvidamos de la palabra de Dios. Por eso Santiago nos dice que lo que tenemos que hacer es mirar atentamente la palabra. Debemos mirarla atentamente para obedecerla. Santiago lo dice en el versículo 25 de esta manera. Mas el que mira atentamente, no superficialmente, sino mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor. ¿Qué me dijo? ¿Qué leí? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es el bienaventurado. Este es el feliz, el dichoso. Este es el que camina con una vida profunda, una vida con significado. ¿Por qué? Porque va a la palabra, la mira atentamente. En otras palabras, permite que la palabra de Dios le haga una radiografía a su vida. No es una mirada superficial. No es una mirada olvidadiza. Si no va a la palabra, deja que la palabra de Dios le haga una radiografía en 3D, 5D, 8D, 10D. Porque uno mira cuidadosamente la palabra. Así es. Tenemos que mirar atentamente la palabra de Dios, mi amado hermano. Queridos jóvenes, de pronto te traen obligado a la iglesia y tú dices, ¿a qué hora acaba el pastor de predicar? Pero no, tú tienes que mirar, la palabra de Dios te puede transformar, pero tienes que cambiar la actitud, porque si tu actitud es así, la palabra de Dios no va a obrar en tu corazón. Querido hermano, tenemos que ir a la palabra y mirarla atentamente, no superficialmente, para que obre en nuestro corazón. Mira cómo lo dice el salmista, Salmo 119, versículos 15 y 16. En tus preceptos, ¿qué dice? Medita, reflexiona. Y pongo mis ojos en tus sendas. Ahí está, mira atentamente, pone sus ojos. En tus decretos hallo mi deleite. Se deleita, se goza. ¿No? Cuando tú estás en una charlando, una buena conversación, y si es mejor con una buena comida, ¿te quieres ir? Es un deleite. Ya viene el postre. Es un deleite. Entonces, pero cuando tú vas hacia la palabra también, hallas tu deleite. Pero a veces tú lees y ya rápido.
Ya te quieres ir de leer la palabra de Dios. Y dice, aquellos que en sus preceptos meditan, ponen sus ojos atentamente, hallan su deleite, dice, y jamás, no es olvidadizo, jamás olvidaré tu palabra, jamás, jamás. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Que tenemos que poner nuestra mirada atenta a la palabra de Dios, hallar el deleite en la palabra de Dios, porque es dulce como la miel. Pero Santiago nos dice que debemos mirar la palabra, y no solamente mirarla atentamente, sino también usa otro verbo, Santiago. No sé si lo podemos poner, Santiago 25. El que mira atentamente en la perfecta la libertad. ¿Y qué dice? Persevera en ella. Otra versión diría, permanece en ella. Entonces tenemos que mirarla y permanecer, perseverar en ella. ¿Por qué Santiago nos dice esto? Porque muchas veces, amados hermanos, van pasando los años y yo digo, bueno, ya serví al Señor 30, 40 años de mi vida. Ahora ya yo cuelgo las botas. Ya no voy a servir. Que sirvan otros. Yo ya serví 50 años. No, Santiago nos está diciendo que tenemos que perseverar, permanecer en la palabra. Y recuerda que el primer mensaje que nos da Santiago, ¿qué es? ¿Cuál es el primer mensaje? ¿Cuál es? El primer mensaje. El primer mensaje del primer tema de la serie, no de este versículo. ¿El primer tema cuál fue? Sí, pero ¿qué produce la paciencia? Muy bien. ¿Antes, un poquito antes? Vamos a hacer un cambio de pastor, creo yo. El primer tema fue las pruebas. Claro, las pruebas producen paciencia, forman nuestra madurez, tenemos que tener sumo gozo, todo eso está bien, pero el primer tema que forma todo ello son las... Y Santiago está diciendo a los que están pasando pruebas que tienen que ser hacedores de la palabra y permanecer en la palabra. Porque de pronto uno puede decir, es que como estoy pasando pruebas, entonces yo no voy a buscar a Dios, yo no voy a congregarme, yo no voy a servirle, porque pastor, estoy pasando pruebas. Pero Santiago nos está diciendo que no, tenemos que pasar las pruebas, tenemos que producir, está formando nuestro carácter, tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que vencer la tentación y ahora nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y perseverar en ello. Amén. Eso lo dice Santiago. No es el pastor. Persevera. 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 Permanece en la palabra. Pastor, antes yo buscaba a Dios con toda devoción, pastor. Antes. Ahora no, porque ya me leí la Biblia como 10 veces, así que ya no, ahora ya cuando puedo, pastor. Antes yo me congregaba, llegaba temprano a los servicios, llegaba antes de la hora, pastor. Le ganaba al pastor. Ahora ya no, pastor, voy solamente a la hora del mensaje. Antes cuidaba mi mente de la pureza, cuidaba mi corazón. Pero como ahora ya estoy casado, entonces ya no me cuido de la pureza. Y así podemos seguir con cada punto. Pues la Biblia nos dice que tenemos que permanecer. Mi amado, persevera. Mira, sigue mirando la palabra y persevera en ella. No hay excusa. No hay excusa. Yo creo que Santiago recordaba las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué no perseveras en lo que yo te he dicho? En mi llamado,
en lo que yo te he hablado? ¿Por qué no perseveras? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Santiago nos está poniendo en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús también dijo, Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? ¿Quién verdaderamente me ama? ¿El que hace más cosas para Dios? ¿El que para más tiempo en la iglesia? No. Quien verdaderamente ama a Dios es el que hace suyo mis mandamientos, dice Jesús, y los obedece. Ese es quien verdaderamente me ama, el que toma la palabra y la obedece. Cuando la palabra entra a mi mente, entonces dirige mi conducta. Por eso que Santiago nos está llevando a que tomemos la palabra, porque cuando tomamos la palabra, entonces la palabra toma nuestra vida y la transforma. Y la transforma. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Jesús también dijo, el que me ama, obedecerá a mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Lo vital de la obediencia a la palabra. El apóstol Juan lo dice también de esta manera. 1 Juan 2, 3 al 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sé, pastor, que he conocido a Dios? ¿Cómo sé? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, ¿qué es? Como Santiago, ¿no? Es un mentiroso, no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Dios se manifiesta plenamente en el que está caminando en obediencia. Dios se manifiesta. De pronto, por eso que dice también Santiago, bienaventurado es el que pone en práctica la palabra de Dios. Una vez se le acercan a Jesús y le dicen a Jesús, uy, bienaventurado, dichosos, la que te ha dado de lactar. ¿Se acuerdan? ¿Y Jesús qué le dice? Lucas 11. Dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios, ellos son dichosos. Ellos son, da dicha, y bienaventurado todo aquel que camina en obediencia. No es sencillo, mi amado hermano, yo lo sé. Pero tenemos que caminar en obediencia. Santiago por eso dice en el versículo 25 que bienaventurado es el hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios va a ser feliz en lo que hace. Puedes tener pruebas, primer capítulo puede tener pruebas, primeros versículos, pero es bienaventurado. Anda con gozo, es feliz en lo que hace porque está obedeciendo la palabra de Dios. Mi amada hermana, mi amado hermano, querido joven, ¿te das cuenta que no hay excepción? ¿Te das cuenta que no hay excepción? No hay. Más bien, bienaventurado, feliz, el que se mantiene aún en las pruebas, obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Obedientes, bienaventurado. ¿Y sabes qué es lo que me llamaba la atención que hace Santiago? Santiago hace un giro, está hablando de la palabra, y acá ¿qué dice? ¿Cómo le llama la palabra? La perfecta ley, la de la libertad. Pastor, ¿cómo va la palabra de Dios va a ser libertad si de pronto yo me dice que no haga esto, entonces no me da libertad? Alguien podría pensar así. Pero la palabra de Dios te da verdadera libertad. Miren, yo estoy acá en este altillo predicando y acá tengo la libertad de moverme por aquí, me muevo por aquí, pero si no miro y doy un paso hacia allá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se van a reír? Me caigo, ¿verdad?
he salido del lugar donde tenía libertad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos da verdadera libertad. Pero nos avisa los riesgos de cómo podemos destruir nuestra vida. Nos dice que por ahí no tenemos que andar porque te vas a caer, porque te vas a hacer daño, porque no solamente tú te vas a hacer daño a tu familia. Esa es la ley de la libertad. La palabra te hace verdaderamente libre, pero te avisa de aquello que te hace daño a tu vida, de aquello que hace daño a tu familia. Por eso que Jesús dice, Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos hace libres del pecado. ¿Cuántas veces como cristianos caemos en las garras del pecado? Caemos en las garras del desaliento, del desánimo. Estamos angustiados, con deseos de no seguir adelante en la vida cristiana. Pero cuando vamos a la palabra de Dios para que nos evalúe, la vemos atentamente, entonces la palabra de Dios nos muestra nuestros fallos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra falta. Y entonces comienza a transformar nuestra vida y nos da la libertad. Podemos caminar en libertad. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Por eso que quiero animarte, mi amado hermano. Quiero animarte a poner atención en la palabra de Dios. Pon atención. Pon atención en la palabra de Dios. Persevera en ella. Es una señal de madurez. Así es. Cuando pones atención a la palabra de Dios. A veces los niños inmaduros, ¿qué dicen los niños? Tú quieres hablarle, ¿qué te dicen? No, no quiero escuchar, no. Mira a otro lado. ¿Verdad? Comienzan a hablar con otro. O molestan al otro, molestan al amiguito. Es inmadurez. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra atentamente. Y escuchadme, perseverar en ella. Perseverar en ella. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? Acercarnos con una actitud correcta. Tenemos que preparar nuestro corazón. Saca aquello malo de tu corazón. Todo lo malo, sácalo. También la flojera, la pereza. Ay, estudiar 10 semanas, yo tengo que lavar, pastor, no puedo ir a estudiar. No, saca la pereza. Segundo, actitud correcta. Lo segundo, atención. Hay que poner atención. No superficial, sino atentamente. Y persevera en la palabra. Persevera. Y tercer consejo de Santiago. Deja que la palabra dé fruto en tu vida. Cuando uno cuida su corazón, va a la palabra de Dios con una correcta actitud y toma la palabra con atención y persevera en ella, lo que va a ocurrir es que la palabra de Dios va a dar fruto en tu vida. Santiago de pronto también pensaba en las palabras de Jesús cuando Jesús dice, en su oración de Jesús, Juan 17, dice, Jesús oraba y decía, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Santificarnos, purificarnos. En otras palabras, da su fruto en nuestra vida. Y eso es lo que Santiago lo está diciendo de manera práctica. Versículos 26 y 27 dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, yo soy religioso, ok, y no refrena su lengua. Parecía que habían hermanitos que tenían, o hermanitas que tenían una lengua, pero una lengua así de kilométrica. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana, dice Santiago. O sea, aquel que no pone en práctica la palabra de Dios, es vano. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Sabes? La palabra de Dios en la vida de un creyente da fruto.
Da fruto. Si no hay fruto, si no refrena su lengua, si no tiene dominio propio, se está engañando. Aquel que va a la palabra de Dios da fruto en su vida, hay fruto en su vida. Uno puede cantar, orar, ofrendar, enseñar y pensar que con todo esto es un buen religioso o alguien espiritual. Pero Santiago está diciendo que no. Es vana su espiritualidad si no hay fruto. Tiene que haber fruto, tiene que haber dominio propio. Si no hay control en nuestro hablar, entonces es vano. El corazón puro o purificado por la palabra de Dios da fruto. El fruto es en nuestro hablar. Si el corazón es purificado por la palabra de Dios, también será nuestro hablar. La palabra de Dios nos da dominio propio sobre nuestra lengua. Y quien puede controlar su lengua, puede controlar su cuerpo. Pero ese es un tema que hablaremos más adelante, que Santiago lo habla y se explaya un poco más. Lo que hoy quiero decirte es que la palabra de Dios da fruto en nuestra vida. Y Santiago lo dice en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así es. Lo práctico, el fruto práctico. Aquel que camina en las cosas de Dios, su vida produce fruto práctico, se ve. La palabra de Dios evidencia que tu vida ha cambiado. Cuando tú comenzaste a venir a la iglesia, ¿qué te decía tu familia? Oye, ¿qué has cambiado? Ya pues, salud, salud. No. Vamos, no. Oye, ya no dices palabrotas, ¿por qué? Porque tu vida, la palabra de Dios va cambiando tu vida. Bueno, si hemos tomado con buena actitud la palabra de Dios, si vamos a ella atentamente y perseveramos en ella, entonces hay fruto. Hay fruto. Si vamos con una mala actitud a la palabra y creemos que por solo escuchar vamos a ser más santos, no, tienes que ir con una correcta actitud. Tienes que ir con una correcta actitud y se convierte en algo práctico. Y Santiago nos muestra dos casos prácticos que nos enseñan tres cosas. La palabra de Dios nos lleva a tener compasión. En ese tiempo, los huérfanos y las viudas eran los más desprotegidos. En el Antiguo Testamento encontramos recomendaciones de que se les atienda a ellos, eran más reconocidos porque ellos sufrían más. Hoy, por supuesto, la compasión no está limitada a esos dos grupos, pero lo que sí vemos es que la palabra nos lleva a tener compasión. La compasión es el fruto de la palabra de Dios que obra en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios obra en nuestra vida, nos da compasión. Nuestro corazón cambia, ese es el fruto. Pero también la palabra de Dios nos lleva a servir a las personas. Porque es en acción. Dice Santiago una vez más, el versículo 27, dice: visita a los huérfanos y va a las viudas en sus tribulaciones. Es algo práctico. Sirve a los demás, sirve al prójimo. Es algo práctico. Es algo de acción. Entonces la palabra de Dios nos lleva a tener compasión. La palabra de Dios nos lleva a servir a las personas. Pero también dice, un ratito el versículo 27 dice: y guardarse sin mancha del mundo. El fruto que también da la palabra de Dios es que nos lleva a tener pureza personal. Porque el fruto es guardarnos sin mancha del mundo. El mundo aquí es toda sociedad sin Dios. Sus prácticas, sus valores, sus ideales que se oponen a Dios. Entonces tenemos que guardarnos del mundo. Si nos dejamos llevar por sus prácticas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Porque dice sin mancha. Si nos dejamos llevar por sus valores, por sus ideales, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a manchar, efectivamente. Nos vamos a contaminar.
Nuestros corazones, nuestras almas se van a contaminar. Como hijos de Dios estamos en este mundo físicamente. Escuchadme, queridos jóvenes hermanos. Como hijos de Dios y físicamente estamos en este mundo. El mundo acá nos rodea. Si tú has caminado un momento en el metro de noche, ¿a qué hora llego a mi parada? ¿No? Tú ves ahí a toda la juventud, en pleno metro, en sus cosas. Yo estaba tapando los ojos a mi hija, no mires. Tremendo en las noches. La perdición de la juventud es tremendo. Solamente ya caminar en la noche ya es tremendo. Es tremendo ver a todos los jóvenes perdidos y en una impureza en pleno metro. En pleno metro. Pero la Biblia cuando uno toma la palabra de Dios, la palabra de Dios nos guarda del mundo. Un creyente debe caminar en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Somos enviados al mundo para ganar a otros para Cristo. No somos enviados al mundo para contaminarnos. No. La mejor manera de ayudar a la necesidad de este mundo es mantenernos puros de la contaminación de él. Y esto se logra cuando mantenemos la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso que debemos vivir lo que creemos. Debemos perseverar en lo que creemos. En estos días escuchaba a un pastor que justo escuché este tema que estuvo hablando y me quedé a escucharle sobre este tema. Y está hablando justamente de a veces de las licencias que se toman algunos creyentes. Y él decía, a veces cuando un matrimonio se casa, creen que esta es la licencia. Como me voy a casar, es la oportunidad de mostrar más mi cuerpo, de ponerme ese escotes para mostrarme. Es el momento de dejar que mi carne se pueda abrirse en ese tiempo. O cuando de pronto es un cumpleaños, es el momento de que mi carne, dejarle un espacio a mi carne. O es el momento, buscamos determinados momentos para que nuestra carne pueda tener su espacio. Pero no debemos olvidarnos que en todo momento debemos glorificar a Dios. Y por ejemplo, un matrimonio es el símbolo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Cuando una pareja se casa, está simbolizando lo que es Cristo y la iglesia. Esa es la representación santa. El matrimonio no es para, mi matrimonio, no, está representando la obra de Cristo, la unión de Cristo y la iglesia. Cuando celebramos nuestros cumpleaños estamos pensando que Dios nos da un año más para tener más sabiduría, para honrarle, glorificarle a Él. Y la Biblia dice que todo lo que sea de palabra o de hecho, sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mi amado hermano, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. No debemos contaminarnos con el mundo. No te contamines con el mundo. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. No te contamines, mi amado hermano. Vive lo que crees. Persevera en ello y vive para la gloria de Dios. Cierra tus ojos para terminar orando al Señor.